Hola, ya. Buenas tardes a todos, soy Carmen Morenés, directora de Fundación Telefónica, y les quiero dar la bienvenida a nuestro espacio Fundación Telefónica y a esta presentación de nuestra nueva publicación de Telos, que viene a culminar nuestra intención de que Telos se convierta en un ecosistema de debate, de pensamiento, de creación y de divulgación del conocimiento en español, y un ecosistema iberoamericano. Sabéis que estamos presentes en prácticamente todo Iberoamérica y que este carácter para nosotros es fundamental. Somos una comunidad muy potente en el mundo de hispanohablantes, donde compartimos el conocimiento y donde creemos que cada vez es más importante que lo divulgamos y que de alguna manera promovamos el debate entre nosotros. Hoy tenemos un ejemplo de una persona que va a estar con nosotros, Mónica Nepote, que es mexicana, escritora, que tiene mucho que trasladar, mucho conocimiento que trasladarnos en este tema tan relevante de las humanidades digitales, y que a todos nos preocupa que no perdamos es poner el ser humano en el centro, el pensamiento, el raciocinio, en un mundo donde la tecnología cada vez ocupa un lugar mayor y donde vemos que esta fusión es absolutamente fundamental para perdurar el ser humano en el centro de todo el desarrollo. Hoy además nos acompaña nuestra querida directora de Fundación Telefónica en México, Nidia Chávez, que ha tenido pues la deferencia de venir con nosotros, de acompañar a Mónica, porque nuestra presencia en México como Fundación Telefónica es muy relevante, y además el ecosistema Telos se presentó en la Feria de Guadalajara, que sabéis que es una de las ferias más importantes en español en el mundo, y va a compartir con nosotros pues toda la experiencia que desde México vivimos también a través de todo nuestro ecosistema de pensamiento y nuestro área de cultura digital. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos. Esta es una ocasión súper especial para poner en valor lo significativo que fue 2019 para Fundación Telefónica México, gracias a Telos. Hace segundos Mónica y yo decíamos, es que todo coincidió, pero la verdad lo buscamos también de alguna manera, y de esa forma logramos que la portada de Telos 112 fuese mexicana. Y nosotros decimos que esta Telos es mexicana, pero además con un tema que nos mueve en Fundación Telefónica, que nos apasiona, y es: no hay otra manera de ver la vida sino entre las humanidades y la tecnología. Mónica Nepote además llegó al mundo de la tecnología a través de la literatura. Es la responsable de un proyecto de tecnología en el Centro de Cultura Digital en México, además un gran aliado de nuestra institución, que conjuntamente con nosotros pues fue una parte de esta gran discusión que se da en toda la región, pero que donde México pues es líder. Decirles que poder llevar para nosotros Telos es muchísimo más que una revista. Telos es un nodo de conocimiento, es un nodo de experiencias, y poder ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con Mónica y otros autores, por supuesto con Juan Zafra acompañándonos, hizo la diferencia en el 2019. Y para nosotros es un vehículo que nos permitirá seguir difundiendo qué pasa en este siglo, qué pasa con la cultura digital, qué reto tenemos, acabar con algunos miedos, seguir disfrutando todas las oportunidades que la era ofrece. De verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad. También está con nosotros Rodrigo García, subdirector del Centro Cultural España, otro gran aliado para nuestra institución. Invitarlos a que lo disfruten, porque de verdad lo hicimos con muchísimo cariño, y por supuesto, cómo dejar de hablar de la rigurosidad y de la calidad del contenido que hay en Telos, y de manera muy especial en esta Telos 112. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Sí, ya me escuché. Pues muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Muchas gracias. Como que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, lo cual me preocupa, porque en teoría debería estar preparada para eso. Bueno, gracias a Carmen, a Nidia, a Juan, que por él estoy aquí ocupando este lugar en el escenario con un micrófono que me pone un poco nerviosa, pero también tengo muchas ganas pues de platicarles un poco
Pues un poco lo que trabajamos en el Centro de Cultura Digital. Gracias. Desde la plataforma de literatura, y tengo aquí un pequeño guioncito que voy a seguir, pero realmente lo que voy a hacer es como conversar con ustedes, ¿no? No tengo la presentación que voy a poner, no es nada del otro mundo. Tengo estas imágenes que me van a acompañar un poco como una especie de ilustración, y realmente lo que quiero es como centrar en lo que les voy a compartir, y ya les pondré algo del proyecto, ¿no? Pues un poco ella es la razón por la que estoy aquí en este espacio. Nidia lo sabe muy bien. Ella es Grace Quintanilla y fue directora del Centro de Cultura Digital hasta el año pasado. Hace un año estuve por aquí también paseando, estuve en España, y justo más o menos de manera coincidente, la fecha en la que yo me regresé coincide con la fecha en la que llegué para acá, ¿no? Y cuando regresé a México en el 2019, Grace estaba enferma y tuvo un diagnóstico fatal, ¿no? De un cáncer de páncreas que se la llevó en 5 semanas. Y bueno, ella es Grace y fue quien echó a andar el Centro de Cultura Digital, como ya les dije, y es una mujer a la que yo le debo todo, ¿no? De ella aprendí muchísimas cosas, y sobre todo la enseñanza principal, que es pensar que la gestión también puede ser un espacio donde una puede ser profundamente creativa, profundamente comunitaria y profundamente solidaria con otras mujeres y con distintas comunidades que muchas veces no están al centro, digamos, de los espacios o lo que se suele entender como espacios culturales, ¿no? Pues les voy a mostrar, esto es un poco algunos espacios del Centro de Cultura Digital. Esto es algo que ilustra como el trabajo que hemos hecho en cuestión de exhibición. Y bueno, la razón por la que yo entré o empecé a trabajar con la cuestión de las tecnologías es haciéndome preguntas en relación a las prácticas de escritura, ¿no? Y sobre todo cuando me encontré con Grace para ofrecerle o para platicar con ella y pensar en un proyecto que abordara las plataformas electrónicas como posibilidad de escritura, la gran pregunta que estaba detrás es qué tipo de lectores y de escritores podemos ser en un momento histórico en el que estamos mediados por pantallas y por dispositivos electrónicos. Yo notaba que había una gran resistencia en México a hacernos, no en tanto en hacernos esta pregunta, sino en tener experimentaciones y formatos de práctica de escritura relacionados con programación, con internet y demás. A diferencia de, por ejemplo, las artes electrónicas, que en México han tenido como mucho auge y tuvieron, fueron como practicadas desde el principio de los años 90 y con muy buenos ejemplos de artistas como Tania Candiani, Arcángel Constantini, Iván Abreu, Leslie García, que está entre las más jóvenes, Gilberto Esparza, Marcela Armas, y bueno, me puedo dar también como otros nombres, ¿no? Pero la gran pregunta era por qué los escritores mexicanos tenían como tanta reticencia a usar las plataformas electrónicas. Y un poco con ese juego, ¿no? Y cuando se crea el Centro de Cultura Digital, yo entré al Centro de Cultura Digital en el 2013, ya llevaban 2 años trabajando, y mi acercamiento con Grace fue como para preguntarle si no estaba interesada en un proyecto editorial que investigara estos formatos. Y la gran pregunta era, bueno, si no nos subimos al tren, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Es decir, si los escritores no empezamos a explorar desde estas posibles escrituras, pues ya se había fundado años atrás el Centro Multimedia, la escritura y la literatura había quedado fuera, y digamos que ahora era como la oportunidad de investigar qué pasaba si poníamos toda esta serie de propuestas y imaginábamos la escritura electrónica en un espacio o como un proyecto dentro de un espacio de cultura digital. Y bueno, Grace, como pueden deducir, me dijo que sí, y empezamos este proyecto de literatura que se los voy a poner ahora, y lo tengo abierto por acá, y bueno, en realidad es ¿no?
Es una plataforma que tiene 3 salidas, es decir, bueno, 3 proyectos. Es una revista, una plataforma de experimentación de escritura y otra sección que se llama descargables y que son libros electrónicos gratuitos. Las ganas que tengo como de platicarles todo esto no es como nada más para presumir lo que trabajamos, aunque sí, sino como para narrarles un poco y compartirles cómo ha sido el proceso de pues tanto de creación de esta plataforma como el proceso y a dónde nos ha llevado como toda esta reflexión y este trabajo que hemos hecho en conjunto. Y digamos, yo solamente soy como una voz de las muchas personas que estamos trabajando ahí haciéndonos esta pregunta, ¿no? Entonces, pues empezamos con esto, ¿no? Empezamos con esta plataforma, con lo de e-literatura, y empezamos con estas piezas, con la pieza de umbrales y con la pieza de tatuaje. Tatuaje es una novela policíaca hipermedia y, bueno, lo primero que empezamos a trabajar fue con equipos grandes de trabajo y en el que estaban integrados por gente, pues, programadores, ilustradores, escritores, o siempre hago la broma de programadores, ilustradores, actores, gente que trabaja sonido y hasta un escritor, ¿no? Es decir, como parte de lo importante y de lo interesante fue pensar en desplazar o descentralizar la figura del escritor y decir que todo esto era una posibilidad de escritura múltiple y es tan importante digamos, lo que podemos leer como lo que estamos viendo y lo que vamos a leer a partir de distintos formatos y distintos archivos. No me voy a extender mucho en el trabajo. Ahí está la página que pueden ustedes consultar desde la comodidad de su hogar y verlo y desplegarla y recorrerla como ustedes quieran, en los tiempos que ustedes quieran. Y bueno, esto fue como la puerta de entrada, ¿no? A hacernos esta posibilidad de investigar las plataformas. Tenemos otras piezas, como por ejemplo Umbrales, que es una pieza que a mí me gusta mucho, que se hizo a partir de los textos que fueron resultado de un taller de escritura, no de literatura, sino de escritura entre personas en situación de hospitalización psiquiátrica y bueno, tiene estos 3 ambientes y cada uno tiene como una propuesta de interfaz, como aquí, ¿no? Y en la parte de oscuridad tenemos, bueno, esta pequeña lupa iluminada que nos descubre textos que como la sección promete, digamos, pues habla de situaciones dolorosas, duras y que tienen que ver con la vida de las personas. Y que están bajo estas condiciones de hospitalización. Tenemos también pues las secciones de luz, pasado y futuro, y la pieza se llama Umbrales porque justamente la propuesta de nosotros o sea, el lugar que ocupamos como lectores o como personas que nos acercamos, ya es difícil hablar solamente de lectores ante este tipo de proyectos. Podemos hablar a veces de lector-espectador, lector-escritor, como también propone Vicente Luis Mora, y bueno, cómo nos posicionamos o cómo miramos estos textos y qué relación, cómo nos vamos a relacionar con ellos y de qué manera podemos, al hacer en una plataforma un proyecto digital, una relación que investigue también la forma en cómo recibimos estos mensajes, ¿no? Un poco lo que hicimos en cada uno de los ambientes, bueno, y estamos en el umbral, justamente en el umbral entre el pasado, el futuro y entre la luz y la oscuridad. Y estamos ocupando ese lugar como lectores o como lectoespectadores o como le queramos decir o como usuarios ante estas propuestas de texto. Y cada uno de los ambientes obedece pues a una reflexión que tiene que ver con el contenido de los textos. Como les decía, esta parte de oscuridad, pues bueno, habla de toda esa parte de recuerdos dolorosos, ¿no? De aquello que está alejado de nosotros o de lo que permanece en estos espacios como mucho más alejados. O esta parte de luz que tiene que ver con la posibilidad de cambiar los relatos, y aquí tenemos esta opción también de mover
las palabras, y la gran pregunta de si a partir de la reconstrucción de nuestras memorias podemos tener alguna otra alternativa en cuanto a nuestra construcción simbólica, emocional y demás. Bueno, ese es como el sentido de la pieza en sí, ¿no? En pasado, bueno, no es como muy difícil pensar que lo que aquí sucede es que justo estas palabras, estos recuerdos se van diluyendo, ¿no? Aquí solamente asistimos como lectores a esa evaporización del texto, y bueno, pues en futuro, como todo futuro, es un espacio en el que nosotros tenemos la posibilidad de reflejar pues lo que quisiéramos que sea nuestro futuro, ¿no? Entonces, tenemos estos instrumentos de dibujo, pero también podemos ver lo que alguien más dejó antes, ¿no? A veces como juego, a veces como opción, de cómo te imaginas o cómo puede ser tu futuro o qué piensas para ti. Algo que nos pasó al hacer esta pieza, que fue de las primeras que hicimos, es que también paralelamente hicimos una publicación en papel. Y la publicación en papel era algo, digamos, para alguien como yo, que viene de una formación editorial tradicional, ¿no? Era como relativamente sencillo cómo hacer un libro, ¿no? Pedimos como tenía que ver con instituciones, bueno, o con instancias institucionales, pedíamos un prólogo a la directora del Instituto Psiquiátrico, pedíamos otro prólogo a la directora del Centro de Cultura Digital, pedíamos a Yolanda Torres de la Torre, que fue la persona que dio como los talleres y la que llevaba este proyecto, que escribiera un texto y justificara o nos contara o nos narrara por qué se llama Umbrales, a qué se dedica como qué textos vamos a encontrar en cada sección, después los textos y al final un texto más de María Paz Amaro que nos leyera o que nos hiciera como una interpretación o una lectura de lo que ella miraba, ¿no? Y bueno, eso era muy fácil para alguien que sabe hacer libros, sabes la estructura, sabes cómo va a ser todo como de manera lineal y cómo una cosa te va llevando a la otra, pero al momento de pensar en una interfaz electrónica había distintas preguntas, ¿no? Había la primera pregunta era pensar qué pertinencia tenía tener una cantidad de gran texto, si tenía sentido llevarnos esos textos y traducirlos acá, o si elaborábamos una especie de invitación, por decirlo así, alternativa a sumergirnos en este mundo a partir de estos disparadores o estas preguntas que vemos acá arriba, ¿no? Y eso fue un trabajo como muy interesante a nivel colectivo, ¿no? A nivel como de equipo de trabajo, de contribuir y colaborar entre todas y todos a cómo queríamos que la pieza funcionara. No se escucha, pero también hay una parte de sonido. Esa parte de sonido es una música incidental que hizo un artista que también estuvo en algún tiempo en situación internado en un espacio psiquiátrico. Yolanda misma, la chica que llevó el taller, también, digamos, pasó por esa experiencia. Entonces hay un juego, por así decirlo, o una forma de involucrarse con los materiales, ¿no? Digo, les muestro esto porque fue el punto de partida y después, a donde estamos al día de hoy, ¿no? O en el lugar en el que estamos, pues es que ahorita les voy a contar un poco más. Pero más que detallarles el trabajo, lo que me interesa es como compartirles la serie de reflexiones que al menos, puedo compartirlo desde mi propia experiencia porque pues evidentemente es lo que mejor conozco, ¿no? O sea, mi propia experiencia de reflexión, que yo creo o quiero suponer que es por la razón por la que estoy ocupando la portada ahí, que es algo, de repente, algo que me da un poco en México tenemos esta expresión de me chivea un poco, que es algo que te da entre pena y entre que me pongo rojita y entre que digo, qué está chido, ¿no? O sea, qué buena onda. Y porque también como mujer latinoamericana me siento muy orgullosa de estar ocupando ese espacio y también estoy muy contenta de estar aquí, ¿no? Entonces, siempre hago la broma de que empecé involucrándome con la literatura digital por algo, digamos, por un espíritu subversivo, en el sentido que esos mecanismos o esa línea directa del
bueno, como toda esa serie de pasos que nos dicen, para ser un escritor hay que hacer esto, hay que escribir, publicar, tener amigos que estén en el rollo editorial, también llevarse con gente, escritores importantes que te den como chance. O sea, me interesaban como mucho las prácticas que estaban al margen, digamos, de ese universo, sin por ello descalificar a las prácticas de escritura, no sé si decirle tradicional, o al menos que siguen como esa parte. Eso no me hace ni mejor ni peor persona, es simplemente tal vez lo que me sucedió es que en el trabajo anterior me había tocado trabajar con una generación de jóvenes, de autores que estaban publicando sus primeros textos, y lo que parte de mi trabajo era también publicar una revista, y en esa revista empecé a contactar con autores, músicos, artistas, que yo veía que sus prácticas estaban involucradas con tecnología, y eso me interesó un montón, ¿no? Me interesó muchísimo pensar en la posibilidad de las interfaces y de las pantallas como espacio de exploración y como el espacio donde gracias a estas herramientas tecnológicas podíamos hacer cosas de manera más rápida de las que se hacían con tecnologías analógicas. Es decir, si Nanni Balestrini, que es era un escritor italiano que tenía una marca o una idea social cuestionadora respecto a la escritura, y que imaginó un libro, o sea, que se publicara un libro, que cada ejemplar fuera diferente, desafiando así la idea de la copia y la industrialización, ¿no? Y esta reproducción técnica, y justo rompiendo ese mecanismo de la idea de impresión igual para todos. Y él pensó un libro que, ¿cómo sería ese libro? Que cada ejemplar fuera diferente, y lo imaginó como una especie, con la intervención de una especie de máquina que reordenara todo el contenido, cada párrafo del libro, y así surge una novela, ¿no? Una falsa novela, o novela entre comillas, que se llama Tristano, que usa como texto Tristán e Isolda, y bueno, la gran escritura de ese libro es precisamente la gran narrativa de ese libro es precisamente hacer que cada ejemplar sea distinto, ¿no? Entonces, ese libro nunca se pudo hacer hasta hace pocos años, que también 2 editores valientes se animaron. Uno de ellos es la editorial Verso inglesa, y bueno, pues porque desde luego la producción es algo complicada, pero se pudo hacer porque ya existe esta posibilidad de hacer impresiones digitales y de cambiar el texto de manera a partir de la máquina, solamente programarle y pedirle que haga esta nueva producción o que reordene todo el contenido. Entonces, al tener estas herramientas, digamos, podemos hacer una escritura toda la escritura aleatoria que si la hiciéramos analógicamente nos llevaría un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, esta investigación que tenía que ver con todo el coqueteo, con la propuesta de las escrituras desacotadas o que desmitifican la idea de autor, o que proponen decisiones de narrativa que el lector mismo tome, o que proponen libros que no se recorren, o obras literarias que no se recorren de principio a fin, sino que van de una parte a otra, o que integren también como lenguajes visuales, que a mí me interesaban mucho porque desde mi formación tuve como en el momento de tomar decisiones profesionales, me sentía también muy atraída por las cuestiones visuales, y aunque no hice una carrera, digamos, audiovisual, sí en algún momento llegué a trabajar a la televisión cultural y tuve oportunidad como de involucrarme con esos universos también, y trabajar con espacios de edición no lineal e investigar como las posibilidades de hacer esta literatura cinética, ¿no? De literatura en movimiento, y la idea del libro que no sea un libro fijo, un texto fijo, me resulta muy interesante como de investigar, ¿no? O sea, creo que sigo siendo una editora que obedece o que viene de una gran pregunta, que es ¿qué es un libro y hasta dónde
lo que entendemos por libro puede ser un libro o hasta dónde la lectura va más allá de la doble página y en dónde podemos escribir, ¿no? Y bueno, podemos escribir, ya lo sabemos históricamente, pues desde en las superficies, en las cuevas, y podemos escribir en el agua, y podemos escribir, bueno, hay un escritor o un autor, artista chino-estadounidense que tiene el libro del cielo y el libro de la tierra, y ahorita, se me fue el nombre de este autor, pero bueno, es el libro del cielo y ese libro de la tierra, pues son como ideas que me resultaban sumamente seductoras, ¿no? Pero es curioso, o sea, la broma que hago es que empecé por el tema de la literatura desacotada, por así decirlo, o que preguntaras sobre la posibilidad de automatizar y desautomatizar el lenguaje. Y digo, siempre termino hablando de defensa del territorio y de cuidado ambiental, porque ese es como, o de crítica a la tecnología, porque ese es como un camino que se da de alguna manera, vamos a decirlo así, naturalmente a todas las personas que nos empezamos a involucrar con estos temas, y creo que eso es algo que está muy presente en este número de la revista Telos que también ha editado Juan Manuel Zafra, ¿no? Hay muchos textos ahí que me resultan sumamente interesantes, no solamente porque suscriba las ideas que están puestas ahí, sino porque creo que son las grandes preguntas que nos estamos haciendo varias personas que estamos involucradas con la tecnología, ¿no? Es decir, estas tecnologías y estas herramientas, lejos de ser celebradas o ser abrazadas con entusiasmo, existe ante todo una pregunta de distancia crítica, ¿no? De decir, bueno, las tecnologías no son inocentes, las tecnologías son programadas, están pensadas, diseñadas y desde un punto de partida, y también con ellas se genera mucho dinero, y muchas veces ese dinero que se genera lo contribuimos nosotros a que se genere y no necesariamente nos retribuyen o recibimos un pago por producir la gran cantidad de información que producimos día a día en estas plataformas. Cuando yo empecé a hacer este proyecto, el otro, no este es del año pasado, no había pasado, o bueno, justo coincidió con un año clave que se llamó, que fue el 2013, que se llamó el año de la militarización de Internet, ¿no? Que fue en el momento en el que ya definitivamente nos despedimos de este sueño utópico de la zona temporalmente autónoma, por citar a Hakim Bey, ¿no? De estas tecnologías o esta red pensada y que vimos muy presente en la primera web 1.0, donde estábamos compartiendo información, donde compartíamos investigaciones, donde compartíamos lenguajes, y cuando entra la web 2.0, que es estas plataformas precreadas, como con un bonito diseño, muy en favor del usuario y para hacer como recorridos, esta web amigable y casi intuitiva. Y después empezamos a ver el reverso de la moneda, que era pues estos sistemas, no solamente de vigilancia, sino de análisis de datos que estaban, que ven, digamos, como por dónde van las tendencias de nuestro consumo y qué es lo que estamos depositando, qué deseos nos atraviesan y qué estamos dejando también en estas plataformas, ¿no? Qué huella dejamos de estos deseos que nos atraviesan. No podemos negar que también nuestra parte emocional, nuestros afectos están totalmente mediados por las tecnologías. ¿Cuántas parejas no se arman y se desarman porque vio una foto de Facebook de la persona con la que estaba dateando y dijo que estaba enfermo y resulta que estaba en la fiesta, ¿no? Y estas cosas que parecen que son aparentemente banales están pues marcándonos en la forma en cómo nos relacionamos, ¿no? En la mañana, bueno, todo el día de hoy he tenido muchas conversaciones con periodistas, me han hecho preguntas bien interesantes y sobre todo me han llevado como a hacer reflexiones en voz alta que creo que son como importantes también de compartir, ¿no? Y es también como lo que ya entendemos o lo que a veces
delimitamos por Internet o nuestra presencia en Internet ahora, o sea, en el aquí y el ahora, es a partir de nuestras identidades en redes sociales, ¿no? Y esas redes sociales están hechas o están pensadas, como dice Gerd Loving, que bueno, este libro acaba de aparecer ahora acá en España, no editado por Consoni, están hechas como nos quieren tristes por diseño, ¿no? Es decir, están hechas de una forma en la que terminamos defendiendo o discutiendo, ¿no? Defendiendo argumentaciones de la manera más descarnada, y terminamos ahí como involucrándonos con gente que no conocemos en la calle quizá, o con la que nunca hemos dialogado, y estamos discutiendo a veces de manera muy necia en línea. Entonces, ¿por qué pasa esto, no? O sea, ¿por qué pasa y qué queremos y a quién beneficia, digamos, todo esto? ¿Y qué tiene que ver con lo que nosotros queremos en realidad en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo quisiéramos o cómo queremos tener nuestra energía y nuestro cuerpo puesto en esas pantallas? Y a veces creo que ni siquiera lo reflexionamos tanto, ¿no? Sino que nos jala y nos lleva y depositamos ahí. Existe también la idea como que si algo no está anunciado en redes, pues a lo mejor es casi prácticamente inexistente, ¿no? Tal vez muchas de las personas que estén aquí pues se enteraron de esta presentación justo paradójicamente por las redes sociales. Y bueno, es esta relación ambigua que podemos tener con nuestras interfaces y con nuestras identidades en línea, ¿no? Algo que yo digo también en este diálogo o en la entrevista o en este texto colaborativo entre Juan Zafra y yo para mí es muy difícil pensar como ya en estas dicotomías del mundo virtual y mundo real, porque si yo tengo una discusión en un espacio virtual, digamos, y me causa aflicción, esa aflicción yo la voy a sentir en el cuerpo, no la voy a sentir en mi cuerpo virtual. O sea, estoy con un avatar ahí y estoy mediada, pero esa identidad tiene todo que ver conmigo en mi corporalidad, ¿no? Entonces, yo más bien pienso a veces en la vida online y la vida offline, ¿no? Y cuánto tiempo estamos online y cuánto valor le damos también a la vida offline, y del lado de donde se registran o ubicamos pues nuestros deseos de todo, ¿no? Nuestros deseos de conocimiento, de compartir, de convivir, de discutir, de pelear y demás. Y eso es algo pues en lo que me he estado relacionando ya, sobre todo por la parte que está acá, digamos, esta otra parte del proyecto, que es en la parte de la revista 404, que tenemos distintos textos que abordan todo el tema de cultura digital desde diferentes ángulos, y en esta otra parte que es la plataforma de descargables, donde tenemos, bueno, distintas publicaciones, todas pueden ser consultadas, descargadas de manera gratuita, porque pues finalmente es una plataforma que también se dedica a la investigación y a la divulgación principalmente, ¿no? Y quizá para cerrar, les quisiera hablar como un poco ante ese panorama que puede ser bastante desalentador, ¿no? De toda esta cuestión como marcada por las redes sociales, por la idea también, o la gran pregunta o la gran invitación que yo haría como a pensar que sí somos vistos como estos, o somos este saco de datos y metadatos que estamos dejando esta huella, y que bueno, toda esa información que depositamos y dejamos es usada para distintas cosas, ¿no? Desde para creación de software que indague, o sea, por ejemplo, hay una investigación que es todo lo que escribimos o lo que pensamos postear, y de lo que nos arrepentimos queda una huella. Y todo eso es vendido como para desarrollo de las áreas de recursos humanos, porque se está investigando como la autocensura, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué algo que íbamos a decir no lo decimos? Pues también son cosas que estamos, que somos, como damos toda esa información y, bueno, pues sirve para algo, ¿no? Ahí está Cambridge Analytics también, que supimos cosas hace muy recientemente. Pero no todo es
panorama distópico, o dentro de esa distopía también hay representación y hay, digamos, como agencia en esa representación. Y ahí, pues, les comparto así de manera muy general, este proyecto que es no es exactamente un repositorio, es una especie de exhibición en línea que hicimos el año pasado porque fue el año de las lenguas indígenas, y son varios proyectos, 11, que tienen que ver con comunidades de hablantes de lenguas originarias en México, y que algunas pasan por una cierta institución como la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, y otras son iniciativas de comunidades como lo es la plataforma del Colmix, que es un juego de palabras, es el colegio Mije, ¿no? El Mije o Ayuk es una lengua que se habla en una de las sierras, en varias comunidades en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca, y es una comunidad, hay una comunidad de jóvenes integrantes de este Colmix que tiene una relación muy intensa desde hace algunos años con las tecnologías y con el uso de plataformas, ¿no? Y con relación intensa me refiero a que hay un proceso de investigación y de interés. Uno de ellos es también el programador de esta otra página, que a mí me gusta mucho porque es una pieza que está hecha y está programada. A ver, algo importante, ¿no? Para ser programador uno tiene que saber inglés, es decir, el lenguaje de la programación también tiene como una marca de exclusividad, y es la lengua que se utiliza para programar, es el inglés, de manera que cualquier texto por detrás, o sea, atrás de esta pantalla, lo que estamos viendo es una combinación de la lengua, nuestra lengua natural con la que hablamos, y el lenguaje de programación. Y en este caso me gusta mucho este proyecto porque es una palabra que es un proyecto que no tiene una sola palabra en castellano y todo está hecho en Mije, ¿no? Y alude, o sea, me gusta porque es un principio de exclusión, ¿no? Que funciona para hacernos pensar en cómo comunidades de hablantes han sido desplazadas o intentaron ser desplazadas, o sea, se intentó que desplazaran su lengua. En México hubo y bueno, ha prevalecido durante muchos años políticas educativas en las que no se les permite a los niños bilingües hablantes de lenguas indígenas hablar en su lengua en salones de clases. No se habla ahí, apenas ahora se está como teniendo esa apertura, no se habla las lenguas que son las lenguas maternas, y se desplazó por el uso del castellano, y eso ha puesto en peligro de extinción a varias de las 68 lenguas que se hablan en México. Entonces, creo que una página como esta, ¿no? En donde no entendemos, bueno, yo no entiendo nada, no sé si aquí esté algún hablante en Mije, y bueno, curiosamente, en algún momento podemos dar con un sistema por ahí, a ver, déjenme ver en dónde está. Aquí tenemos este juego, entonces yo, si intuitivamente le doy a algo, bueno, es un juego del ahorcado, y más o menos podemos ahí deducir que algo pasa y que está pidiendo, no se trata de que tú pongas la letra y en algún momento, bueno, vas a hacer el colgado porque no te queda de otra. Algo que me llama mucho la atención es que Luis, el programador de este proyecto, justo nos comentó que está pensando en hacer la versión en castellano porque le han pedido, porque ha habido como mucho interés de saber qué es lo que pasa en la página, ¿no? Hay otros proyectos acá, algunos en los que ha estado Rodrigo, que va a hablar ahorita también, muy involucrado. Estoy tratando ya no entiendo mi propio sitio, eso también pasa, ¿no? Que después ya, bueno, vamos a ver si acá puedo llegar de esta manera. Y bueno, está una de las aplicaciones que tenemos por acá, que es bueno, esta es una de lengua y cultura triqui, que también es, bueno, por ahí está. Ay, no la encuentro, Rodrigo. Pero no la veo.
Aquí está, es que estaba viendo de este lado. Bueno, vamos a aprender náhuatl, pues es una aplicación también, es un proyecto del que ya nos platicará Rodrigo, pero tenemos, bueno, que es una aplicación para aprender lenguas, también tenemos esta que es otra para aprender mije, y bueno, este blogcito de lengua y cultura triqui que también está hecho como un espacio para representar una de las lenguas, de las muchas lenguas que se hablan también en Oaxaca, ¿no? Entonces, la palabra Patzatacua es una palabra de purépecha que quiere decir en lo que se guarda y sería algo parecido, o lo imaginamos como algo parecido al término repositorio, que es, bueno, un término que se usa mucho para estos espacios que albergan proyectos. No es exactamente un repositorio porque no tenemos todo el proyecto contenido acá, pero sí es esto, ¿no? Un espacio de exhibición que demuestra algo que a mí me resultó súper interesante. Hace unos años hubo un encuentro que se llamó Reescrituras Tecnológicas en México y que justo abordaban la forma en que las tecnologías son programadas por sus fabricantes o cómo se entiende que se puede programar una página y cómo algunas comunidades, sobre todo de hablantes de lenguas indígenas, reescribían esas tecnologías, ¿no? Cómo, de alguna manera, cómo Internet se reescribe o puede ser reescrita, ¿no? Cómo puede ser este texto, o subraya esta idea de texto colaborativo y de texto que da posibilidad de que grupos de personas se representen a sí mismas como quieren ser representadas y no como Mark Zuckerberg quiere que nosotros nos representemos. Entonces, yo creo que dejaría aquí mi intervención en que para mí la importancia, digamos, es sí pensar la forma en cómo nos aproximamos a nuestras identidades y nuestra creación de avatares en línea y sí tener como el acento puesto en todas estas disciplinas que entran dentro de este rubro que conocemos como humanidades y cómo abordar esta idea de humanidades digitales en este sentido, ¿no? En crear esta especie de distancia crítica que no diga alejémonos de las tecnologías y no tengamos perfiles y no o entremos lo menos posible, sino que dice esto está aquí, o sea, tenemos este universo, tenemos estas pantallas, estamos mediados por nuestras tecnologías, pero ¿qué podríamos hacer para no ser mediados por el medio, sino de qué manera puedo entender yo más estas tecnologías y usarlas y pensarlas y, si es posible, reescribirlas a favor de lo que yo quiero y deseo y de qué manera puedo también poner limitantes a la forma en que dejo esta huella digital. Otra cosa importante sería también pensar en los humanismos ambientales, ¿no? En este principio de año, este arranque del 2020 y en este dilema de si es o no la nueva década ya o digo, para el caso hay que pensar en la Agenda 2030 y en la importancia, o sea, en la violencia como arrancó este año con estos incendios terribles en Australia, hablan mucho de un problema que ya no podemos como hacer que no vemos, ¿no? Y mucha de la reflexión también es de qué manera los recursos naturales están usándose o están explotándose y de qué manera podemos pensar estas tecnologías y estos humanismos ambientales que piensen en relación a todo lo que nos rodea. Ya, me hicieron la seña. Bueno, pues muchas gracias. Creo que después vamos a seguir. Ay, qué bueno que no me interesa.
Muy buenas tardes, de nuevo. Mi nombre es Juan Zafra y tengo el placer y el honor de dirigir la revista Telos, que es una maravilla. Y además ser el portavoz, si me lo permitís, de eso que llamamos comunidad Telos y que cada día se hace más grande. Espero que los que estaban escuchándonos en el monitor de la entrada ya han podido entrar. Lo estaban haciendo con muchísima expectación, Mónica. Bueno, nada, muy breves palabras para situar lo que es el número, que habéis visto el vídeo que lo proyectábamos. Dice Enrique Villalba, que es uno de los autores y que está aquí entre nosotros. Dice Enrique Villalba en el artículo que firma en este número: tener que explicar el valor de la formación humanística en nuestro mundo es ya indicador del punto al que hemos llegado. Esto está muy lejos del activismo tecnooptimista y diría que en el radicalismo activista en favor del tecnooptimismo que yo predico y que ya sabéis que intento inocular en las mentes cada vez que se me da un micro, aunque sea de estos de medalla, ¿no? Bueno, en este número de Telos hablamos de humanidad y de humanidades en el universo digital como una actitud. Diría que no como una disciplina, sino como una actitud, como una ambición, como una nueva forma de abordar la crisis cultural entendida como oportunidad para repensar y redibujar el mundo en el que estamos y al que vamos, y poniéndonos manos a la obra en la construcción de una nueva manera de aprender, de educar, de pensar, de actuar y, en definitiva, de ser y de estar en el mundo. Y para definir esa nueva manera de ser y de estar en el mundo son imprescindibles las humanidades. Por eso en este número, lo que hacemos los autores, los escritores, los ilustradores, los que coordinan, los que ordenan, lo que hacemos es proponer y reivindicar las humanidades, la filosofía, la filología, la historia, la geografía, la ciencia política, la psicología, la antropología, las artes plásticas, la música, la estética, las ciencias de la información, la economía, el derecho, la ética, la religión, y todo ello mezclándolo, imbricándolo necesariamente y en equilibrio con las disciplinas STEM, que justamente es lo que hemos utilizado, ese acrónimo hemos utilizado en este número. Humanidades en un mundo STEM, que viene a ser en inglés ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y que lo hemos dicho en inglés precisamente y no utilizando el español, que es el que domina Telos, pues porque es el mundo anglosajón el que domina la tecnología. Y es en español donde tenemos el reto de imbricar humanidades y tecnología. Yo ya nada más, después de esta brevísima introducción, lo que me gustaría subrayar es que, primero, que lean Telos, que como sabéis en la web se actualiza 2 veces por semana, y segundo, subrayar también que en Telos escriben valientes y que hoy, además de los que están por el auditorio o por la sala, en el auditorio tenemos a 3 que han colaborado en este número. 3 valientes porque cuestionan el mundo del que venimos y en el que estamos y se atreven a dibujar un futuro mucho más feliz. Como Mónica ya ha hablado, Ya me callo. te voy a presentar la última, que ya te conocen. Voy a presentar a Ricardo Alonso Maturana, que ha escrito un artículo que lleva por título Agenda para una sociedad digital más feliz. Y es tan valiente como que se atreve a hacer esa agenda. Rodrigo García no nos ha escrito en este número, nos escribió en el anterior, que yo creo que es uno de los que ha marcado un momento, y era el que dedicábamos a la voz. Y él escribía de ese número, de lo que tratábamos era, digamos que el asunto era, la voz nos acerca a los humanos, lo ha hecho a lo largo de nuestra evolución, y ahora, en cuanto que la interfaz con la máquina
empieza a ser de manera casi dominante la voz, eso también nos está permitiendo acercarnos a la máquina y comprender las máquinas. Y Rodrigo reivindicaba también la oportunidad que dan las tecnologías para que afloren voces que sin la tecnología se estarían perdiendo. Y Mónica, pues ya habéis escuchado lo que nos plantea. Es una manera de contar el mundo aplicando las tecnologías. Lo habíamos planteado como una confrontación entre la felicidad en la sociedad digital, el escepticismo, y hemos entrado por eso a Rodrigo en medio. Yo diría, por empezar, Ricardo, ¿cuáles son las prioridades en esa agenda para una sociedad digital más feliz? Gracias por tu amable presentación, pero no tengo la receta de ninguna pócima mágica, que es precisamente de lo que va el artículo. Yo estaría de acuerdo con lo que ha dicho Mónica acerca de el modo en el que se está construyendo la sociedad digital. Es una sociedad que se está haciendo desde una industria que tiene unos modelos de negocio y que ha desarrollado una tecnología para esos modelos de negocio que nosotros esencialmente consumimos interviniendo muy poco en ellos. Esto en cierto modo es así y ha creado un espacio social en muchos aspectos muy contaminado. Hay una contaminación digital, exactamente igual que hay una contaminación ambiental, y que en Barcelona hoy está en alerta porque tiene un aire que es irrespirable. En muchos lugares hay un espacio digital muy contaminado. El que fabrica algo siempre piensa que todo se puede hacer con eso que fabrica. Las tabletas pueden servir para protegernos del sol o para surfear en una playa, para todo, ¿no? Y de ese modo, pues lo digital penetra en todas partes. Y creo que sí que hay una preocupación grande por la enorme contaminación digital que hay en las familias, en la educación y en general en todo el diálogo político y social, donde la verdad como objetividad ha dado paso a la verdad como convicción, donde las autoridades están cuestionadas. Y en todo esto creo que es parte de esa idea de, efectivamente, vivimos en un capitalismo de vigilancia, donde aparentemente nuestro futuro está escrito en nuestro pasado. Los algoritmos predictivos lo que hacen es alimentarnos de aquello que ya hemos sido y nos impiden, en cierto modo, ser aquello que podemos desear ser. Y esto a mí me parece que es antiilustrado. Lo que nos interesa es, o a mí me interesa un proyecto de ilustración o de elevación. Pero por otro lado, y es lo que escribo también ahí, somos animales tecnológicos, no podemos no serlo. La tecnología es el modo en el que realizamos una forma de ser natural y además no va a poder ser de otra manera. Por tanto, entre digamos, los apocalípticos y los integrados, se adoptó una vía intermedia, que es hemos de iniciar un diálogo que tiene que ver con el modo, con la intención con la que las tecnologías queremos que sean usadas. Ahora mismo el escenario está dominado por empresas globales, monopolísticas, que están además localizadas en un espacio muy pequeño, que tienen poca sensibilidad a la diversidad cultural, que esencialmente hablan un idioma y que se construyen dentro de un idioma. La inteligencia artificial, yo creo que tiene que hablar idiomas, tiene que haber inteligencia artificial en español. Nosotros fabricamos inteligencia artificial en español. Somos fabricantes de tecnología, por lo tanto no voy a decir que soy tecnopesimista. Creo que hay que hacer tecnología. Y esta es la posición desde la que hablo. Y en cierto modo también hemos de luchar contra las palabras oscuras. Vivimos en un mundo que está lleno de palabras oscuras que son amenazantes. Big Data, Machine Learning. Nadie sabe muy bien, Deep Learning, nadie sabe muy bien lo que significan. Están muy glorificadas por el marketing. Vivimos en un ciclo muy exagerado de promesas que probablemente nunca vayan a ocurrir. Habrá una inteligencia artificial que nos domine, etcétera, etcétera. Cosas que a mí me parece que no se sostienen en una discusión muy seria, pero que son aceptadas, digamos, de un modo popular en visiones que nos colocan como personas en un lugar donde tenemos poco que hacer o poco que decir.
Y creo que la agenda para una sociedad más feliz, digitalmente más feliz, pasa por incorporar estas discusiones en los lugares donde se pueden resolver, que son los ámbitos de la decisión política, porque hay cosas que hay que regular. Exactamente igual que hemos regulado cosas para proteger el medio ambiente, tendremos que regular cosas para esto. Y esta es un poco la idea. Gracias. Seguimos. En todo caso, no hace falta, podéis conversar entre vosotros directamente, aunque yo en ese papel de moderador lo que haré es que no os enfrentéis. Pero para darte la primera en este turno. Venga, yo voy. Yo creo que fundamentalmente el tema es justo que las personas estén en el centro, que los seres humanos estén en el centro de todos estos desarrollos. Hablábamos un poco en México sobre que se podía pensar que los avances tecnológicos tendrían que ir acompañados por bienestar y por felicidad, ¿no? Y lo que hemos observado en estas décadas es que la desigualdad se ha ampliado muchísimo, ¿no? Yo creo que pasa por definir un nuevo papel y una nueva relación con la tecnología. Pasa por todo un esquema de política pública hacia la formación, y que tiene que ver con eso, con generar nuevas condiciones de relación de los niños y las niñas y de las personas hacia lo tecnológico, ¿no? Este concepto de pasar de consumidores a ser productores, utilizando pues las bondades que evidentemente tiene el desarrollo tecnológico como para... Ahora es como relativamente muy sencillo, antes era muy difícil de pensar, hacer que un par de niños hagan una película y ya nadie se piensa que se necesita como una inversión como muy grande. La tecnología nos ha facilitado muchas cosas, pero también ha propiciado la desigualdad, ¿no? Es un tema importante. Y ahí es donde digamos, las humanidades y los proyectos multidisciplinares como el que nos mostró Mónica, pues pueden acercar y plantearnos otra manera de resolver resolver diferentes temas. Lo que nosotros hicimos con las aplicaciones para la enseñanza de lenguas indígenas es un poco eso, es mostrar que el patrimonio, la tecnología, la gente que está desarrollando, las comunidades y los gestores podemos trabajar en conjunto para resolver temas complejos que de manera, digamos, normal no hubiera podido pasar, en términos de que pareciera que las comunidades indígenas, específicamente estas comunidades, están ajenas a la innovación, ¿no? O que no tienen ninguna relación con la innovación y por lo tanto está destinado a morir, ¿no? O a estar completamente marginado en ese sentido. Yo partiría de ahí, eso que fundamentalmente las personas en el centro del desarrollo. Claro. Hemos oído a Mónica decir que hay que saber inglés en este mundo dominado por las disciplinas STEM, pero justamente Rodrigo, y en el artículo que él firmaba, nos contaba este caso concreto de aplicación de las tecnologías para recuperar unas humanidades, ¿no? Claro. Importante. Y al final, también diría que pese a tu escepticismo, por entrar en la provocación, también todo lo que nos has contado es de qué manera estás aprovechando la tecnología para desarrollar esas nuevas narrativas. Bueno, al final también incluso estás rompiendo esa zona de confort que dices que muchos artistas están disfrutando y que no se atreven a romper y que por tanto rechazan el uso de las tecnologías. Bueno, la idea un poco se desprende también de una reflexión que hace este teórico del que ya hablé, ¿no? Gerd Loving. Él habla de una forma muy crítica justo acerca del escepticismo, de la resistencia que existe entre pues los estudiantes de carreras como comunicación o filosofía a tener una formación dentro del lenguaje de programación, ¿no? Un poco también lo dialogábamos en la mañana con alguno de las personas con las que conversé para las entrevistas, ¿no? Esta idea, ¿a quién conviene esta idea de tener un mundo dividido, ¿no? Entre las disciplinas
como matemáticas, de pensamiento técnico, y las humanidades puestas de otro lado, pero no podemos, digamos, ya sería, como voy a decirlo así, dar el lujo, entre comillas, de pensar que solamente las humanidades se dedican como al contenido que está almacenado en libros y que no tienen que ver con toda la serie de archivos que se generan y que habitan Internet, ¿no? Pero para hablar críticamente de las tecnologías no basta, como hace Jonathan Franzen, que es lo que dice Loving, ¿no? Decir, no, voy a darle la espalda al mundo tecnologizado y voy a hablar o voy a hacer una crítica haciendo como qué sería el mundo sin esto. No tendríamos más bien que activar un pensamiento crítico que entienda cómo están programadas las tecnologías y que desde ahí se haga preguntas de cómo podemos reprogramar o reescribir otras tecnologías. Y en ese sentido, por eso mostraba, por eso para nosotros fue importante hacer el proyecto de Patsataqua, porque demuestra la forma en cómo ciertas comunidades han elegido, ¿no? Puntuar, hacer como su propia representación y utilizar la red como un espacio que diga de ellas lo que ellas quieren decir, lo que todas estas personas quieren decir y compartir y hacer memoria, y no como se supone o quieren los que puntúan la web que tenga que ser, ¿no? Ese es un principio, digamos, que puede dar como ciertas pistas. No es que esos proyectos alojen todo, pero es un principio y me gusta mostrarlo como esta posibilidad de que los imaginarios pueden ser escritos por nuestras propias condiciones y no nada más llenando ese cuestionario que nos manda el algoritmo, ¿no? O cumpliendo con esa ley de algoritmo. Al hilo de esto que comentas, recuerdo una reflexión que hace otra de las autoras, Reyes Calderón, que nos han mandado un mensaje disculpándose, un artículo, diría que maravilloso, como todos los que contiene este número. Lo titula Prohibamos las humanidades. Lo hace con ironía, porque escribe literalmente: como científico me veo obligada a preguntar dónde se cimenta la presunta superioridad de las disciplinas STEM. Y de hecho, durante la comida con otra escritora esta tarde, Almudena Solana, comentábamos precisamente esta diferenciación que se hace entre capacidades hard y soft. ¿Y por qué unas son hard y otras son soft? Y yo no me atrevo a decir cuáles son más hard y cuáles son más soft. ¿Vosotros os atrevéis a argumentar esa supuesta superioridad de las disciplinas STEM? Ricardo, tú que estás en ese mundo de la tecnología más directamente implicado, sí. ¿O cuál es hard y cuál es soft en este momento? Eso viene de un libro que escribió Snow, yo creo que en los años, no sé si finales de los 50, 60, Las dos culturas. Y decía que lo que estaba ocurriendo en Occidente es que se estaba dividiendo el mundo entre los que hacían ciencia, que después se desarrollaba en forma de tecnología, de aplicaciones que cambiaban nuestra manera de vivir, y aquellos que vivían dentro de las letras o de una cierta de un cierto mundo donde se leía y se escribía en lenguaje natural más o menos elegante, ¿no? Es cierto que desde que las matemáticas se algebreizaron, la intuición matemática incorpora una dificultad para entrar, y esa dificultad se va perpetuando y se va ampliando. Pero yo descreo mucho de esa distinción. Me parece que es una de las cosas que nos han entristecido. Creo que la cultura ha de converger, y que lo que se llama el mundo de la ciencia y tecnología necesita reflexionar de una manera muy importante acerca de las intenciones y de los para qué, etcétera. No es algo que se construya mecánicamente, sino que hemos de reflexionar sobre sus aplicaciones. Este es un elemento muy importante de los desafíos que tenemos como sociedad. Y una de las condiciones es resolver esos desafíos para poder ser más felices. Y sobre eso me gustaría decir algo, ¿no? Creo que
sería muy importante que nos tomáramos en serio que hace falta una alfabetización científica y no separáramos demasiado pronto a los estudiantes en función de vocaciones muy tempranas. Sin unos códigos, sin unos alfabetos básicos, luego es muy difícil el poder intervenir con sentido en el espacio de creación tecnológica y científica. Y la condición es estar alfabetizados. Y esa es una reflexión política. ¿En qué consiste en este momento el conjunto de saberes básicos que tienen que tener todos, o que tenemos que tener todos, para poder hablar con interés y con utilidad en este tipo de diálogos, y sobre todo para poder ser ciudadanos que tienen una opinión, pero no simplemente siguen proclamas más o menos a veces catastrofistas. Esta es mi idea. Yo creo que hay un desafío educativo enorme, que conforme la tecnología avanza más rápido, y lo va a hacer más rápido en el futuro, hace falta que haya una cierta resistencia intelectual que plantee con seriedad los universos de aplicación y los discuta, y además llegue al espacio político y se convierta en agenda en muchas ocasiones, pero para eso creo que hace falta educación. No puedo estar más de acuerdo, no sé vosotros. Esas capacidades soft y hard, Rodrigo, ¿te atreves a identificar cuáles son en el mundo moderno? Híjole, es complejo, pues, porque tendríamos que pensar en... O sea, el contexto es fundamental, ¿no? ¿Dónde enfocas los esfuerzos, digamos, en América Latina, México, que los niveles de violencia, los niveles de exclusión, los niveles de pobreza son tales que en cosas muy sencillas, lo que ya buscas en proyectos como el Laboratorio de Ciudadanía Digital que hacemos con Telefónica, es en realidad generar espacios de participación donde las niñas y las niñas sobre todo aprendan a trabajar en equipo, aprendan a ser solidarios, aprendan a ser respetuosos, aprendan a, ¿sabes? Incluso como un objetivo prioritario antes de toda la carga de tecnología, de desarrollo científico, etcétera. Aunque el instrumento que usamos para hacer esos espacios de participación justo tiene que ver con temas tecnológicos, temas STEAM, temas, ¿sabes? Pero utilizando la herramienta para generar lo otro, que para nosotros serían como las habilidades como básicas para la vida, pues, antes que la parte más dura, ¿no? o científica. Voy citando autores del número, algunos de ellos, varios numerosos en la sala. Yo, si os parece, como tenemos ya el tiempo casi justo, diría, podemos abrir el turno de debate abierto. Pues allí hay la primera petición de palabra, la veo por allá arriba, aquí. Iba a citar a Carlos Blanco, que justamente escribe un artículo muy volcado, él lo titula La integración del conocimiento, y dice, hemos destacado una frase que dice: se trata de fomentar un espíritu de cooperación intelectual. La filosofía puede servir a la ciencia mediante una integración de los conocimientos acumulados, y yo añadiría, y por acumular, ¿no? Sí. Hola, ¿se oye? Sí, perdón. Buenas tardes. Me llamo Belén Huerta, soy periodista de formación. Mi interés en esta conferencia viene de lejos, pero recientemente hubo un encuentro aquí con William Powers, un escritor norteamericano que ha escrito sobre estos temas. Me parece que hay una razón para esa prioridad que se da a las STEM. Por un lado, cuando se nos habla de dónde trabajarán nuestros hijos en el futuro, etc. Por otro lado, el método científico funciona a la manera de ir descartando hipótesis. Cuando ya no me sirve, la descarto y voy a por la siguiente. Y eso no significa que lo anterior fuera malo o erróneo. Simplemente me parece que por esa razón la ciencia y las STEM van más de la mano o de una manera más evidente con la innovación.
estaba reflexionando sobre el posible peligro de las humanidades de querer hacer lo mismo y de descartar todo lo anterior, como si eso fuera innovar, la única manera de innovar. Y estaba pensando en los clásicos. Por ejemplo, en la literatura hablamos de clásicos porque hablan de lo humano y de algo que no cambia, aunque es tan profundo que siempre se puede llegar a más. No sé qué les parece esa posible dicotomía y si ven ese cierto riesgo de las humanidades de querer siempre estar cambiando lo anterior y no tener un anclaje en lo verdadero o en lo humano. Muchas gracias. A mí esta pregunta me interesa especialmente y me gustaría responderla con algo, o partiendo de algo que ha dicho antes Mónica, y es que nos hacen tristes por diseño. A mí me parece que si tuviera que definir cuál es el componente más importante de la felicidad, diría que es la alegría. Y la pregunta que haces la reformularía de esta manera, ¿no? ¿Se puede construir de alguna manera alegría con inteligencia artificial y además hacer humanidades? Fíjate que es una cosa como muy rara esto, ¿no? Esta historia. Nosotros hemos hecho toda la plataforma digital del Prado, del Museo del Prado, y creo que ese es un proyecto que construye alegría, que genera alegría. Pero fijaros por qué. Porque de pronto, en la línea del tiempo, que la hemos lanzado con motivo del Bicentenario, hace relativamente poco, descubres cosas. Descubres, por ejemplo, que cuando estaba pintando Goya su último autorretrato, Beethoven, otro sordo genial, que nunca están relacionados en ningún currículum académico, estaba a la vez componiendo la séptima sinfonía y también enfermando gravemente, y los dos, aunque se llevan 20 años más o menos, era mayor 20 años, Goya, fallecen a la par. De pronto descubrimos cosas, que es justamente lo que parece ser que dijo Arquímedes cuando lo descubrió. Eureka quiere decir en griego lo he descubierto. Cuando conectamos cosas profundamente, entonces le damos sentido a lo que existe. Y esa es el gran trabajo humano, darle sentido, interpretar lo que existe. Y para eso las conexiones son mucho más importantes que las diferencias. De hecho, estamos siempre perplejos frente a las diferencias y la ciencia lo que hace es buscar conexiones. La literatura también, por cierto. Y la poesía también. ¿Cómo podríamos vivir sin poesía? Sería, ¿no? Ya que no es muy útil, pues dejemos la poesía por ahí, ¿no? Entonces, buscar conexiones es lo que hacemos ahora cuando construimos grafos de conocimiento entre información heterogénea que está separada, que hasta ahora no estaba unida y que de pronto la podemos unir y la podemos hacer interrogable para las personas y descubrir cosas. Por ejemplo, que cuando el general Serrano está en España en medio del 19 español, a mediados estaba construyendo el Metropolitan de Nueva York. Fíjate qué cosa como más, ¿no? Pero el mundo estaba ocurriendo en muchas capas y en muchos sitios y de pronto tienes una visión integrada, enlazada, conectada, y eso te lo puede dar la tecnología, que puede hacer mejores humanidades. Hay un relato que creo que tiene que ver con unas nuevas humanidades, no me atrevo a decir digitales, porque creo que no lo son, o no lo son exclusivas, porque creo que la escritura es otra cosa que tiene algo que ver con los soportes, pero que es otra cosa. Escribimos en el aire, por así decirlo, nos ayudamos de cosas, pero la escritura queda ahí para los lectores siempre, ¿no? Entonces yo no entiendo esa distancia. Yo en lo que creo es en que debe haber filósofos que sepan de verdad bioquímica y que existan algunos bioquímicos que hayan leído algunas obras de filosofía. Y si todos han leído, por ejemplo, no lo sé, algún capítulo del Quijote, será mejor. No sé si he respondido o no he respondido. Hola, buenos días. No sé si se oye. Sí. Primero quería hacer un comentario en relación a la pregunta anterior, y es que yo creo que debemos perder no solo el miedo, sino también ese ápice de desprecio hacia la tecnología en humanidades, porque realmente
creo que se pueden conseguir esas mejores o nuevas humanidades gracias a la innovación, porque verdad que a nadie le resulta extraño decir que si Brunelleschi hubiera tenido una grúa, podría haber construido la cúpula de Santa María del Fiore, y eso a nadie le parece extraño, ¿no? Pues yo personalmente creo que si Cortázar hubiera tenido nuevas tecnologías, hubiera hecho un Rayuela excepcional, que se pudiera leer de adelante y atrás con tecnologías digitales, o yo qué sé, o Joyce hubiera hecho un flujo de conciencia real en el que las palabras se movieran, y yo creo que eso enriquece las artes y no pierden su pureza, como algunos dicen. Y bueno, mi pregunta trata ya más un tema personal, porque yo salí de la universidad habiendo estudiado diseño digital, y ahora acabo de terminar un máster en Data Science, y entre medias pues tuve un lapso de 9 meses en los que estuve en una beca literaria, en la beca Antonio Gala, que entre los que lo conocen es importante, y yo ahora me veo en la situación de realizando entrevistas de trabajo en las que debo no solo esconder, sino incluso justificar ese lapso de tiempo, como no, es que me tomé un tiempo para un proyecto personal, es que era una oportunidad única en la vida, si no lo hacía entonces, ¿cuándo lo iba a hacer? Como disculpándome. Y yo realmente pienso que eso es algo que para mí es un motivo de orgullo, y no solo eso, sino que al mismo tiempo enriquece un perfil digital, como es con el storytelling, las narrativas, la comunicación. Entonces realmente me pregunto cuándo ese cambio que supuestamente ha ocurrido del STEM al STEAM, ¿no? Incluyendo las AS de las artes, ¿cuándo va a ser un cambio real y no voy a tener que ocultar esa beca como si hubiera estado en rehabilitación? Esa es mi pregunta. Mónica. Bueno, sí, se me ocurre, bueno... ¿Sigues este hilo? Sí, para empezar, yo creo que en efecto Cortázar rompió el libro, ¿no? O sea, rompió la idea del libro con Rayuela, y es interesante revisar, justo hablando de estas resistencias, esta misma resistencia que tienes en las entrevistas, ¿no? Valdría la pena recolectar o revisar las críticas que tuvo Cortázar en el 62 cuando publicó Rayuela. Son devastadoras, ¿no? O sea, se van contra nadie, digamos, no se entendía y les parecía como un despropósito. Y como bien has dicho, ¿no? Que él creo que no necesitaba, digamos, las tecnologías digitales porque lo hizo de alguna manera con materialidades analógicas. Como dato curioso, Santiago Ortiz, que es un programador colombiano, tiene una Rayuela en línea, ¿no? Entonces es interesante que le eches por ahí un ojo, y está justo puesta en pantalla, y es bien, llama mucho la atención cómo se parece a tu libro impreso, ¿no? O sea, no tiene esta interfaz doble página, pero verás que el texto es continuo y solamente, bueno, haces este salto. Creo que es muy pertinente la pregunta que haces, ¿no? Porque habla también de una situación que nos asola como en distintas áreas, que es la precariedad laboral también, ¿no? Y toda una serie de dispositivos y de filtros para retardar o para como negociar de mala manera la forma en cómo alguien puede llegar a tener un empleo. Y creo que eso también lo decíamos en la mañana, ¿no? En alguna de las conversaciones. También hay que hablar como de este mundo dicotómico que se ve como si las oportunidades de trabajo y de mejorar la vida y de idea de felicidad estuvieran como más apoyadas en unas disciplinas que en otras. Pero también podríamos hablar de la precariedad de la vida de muchos estudiantes de ingeniería, ¿no? O sea, yo vengo de un país latinoamericano. Cuando tengo una amiga que trabaja en temas relacionados con el agua, su primer interés fue hacer una ingeniería genética, y lo primero que le dijeron lo primero que le pasó fue que la desanimaron a imaginarse a sí misma como alguien que pudiera diseñar algo. Ella iba a ser una trabajadora de laboratorio, porque no era japonesa, ¿no? Entonces, porque nosotros como latinoamericanos estamos, tendríamos de entrada, ¿no?, que perder las ilusiones de programar ciertas cosas o de tener esta capacidad de pensar desde cero y de programar algo desde cero. Y eso es una trampa, creo que es una trampa de la economía, y es una trampa de los mercados laborales.
Y estoy como de tu lado al hacer esta pregunta de hasta cuánto tiempo más vamos a tener esta especie de regateo de las actividades artísticas, ¿no? Porque por otro lado también se habla de las economías naranjas, pues sí, en Colombia, pero también en Inglaterra, que son los que inventaron el término, y hablemos de cómo se ha comparado, ¿no? la gran cantidad de circulación de flujo económico que hay en todas estas desde iniciativas pequeñas bueno, México es un país de hacedores, es un país de artesanos, y cómo circula también, hay toda una economía alrededor de eso, pero hay una mano de artesanas mal pagado y demás, ¿no? Entonces, habría como que hacer estos cuestionamientos mucho más serios, ¿no? ¿Hasta qué punto son este regateo impuesto y como en qué momento vamos a tener una valoración de nuestro trabajo que nos dé pues que refleje con dignidad, ¿no? el tema y la inversión que le hacemos a nuestro estudio, nuestras aplicaciones a becas y demás, ¿no? No es que tenga la respuesta, es simplemente que comparto como tu punto. Hola, bueno, muchas gracias a todos por la intervención. Yo quería hacer una pequeña reflexión que quizás avive un poco el debate o no, pero bueno, desde mi punto de vista, la tradicional distinción Cuidado que Laura Hernández acaba de hacernos un gesto de que es la última intervención. Ah, bueno, pues entonces... No reabras debates. Voy a tratar de ser breve, aunque creo que está un poco el quid de la cuestión y recoge todo lo que se ha dicho, lo que ha dicho la otra chica que ha hecho la pregunta y también... para mí la distinción tradicional entre ciencias y letras y la subsistencia de esa distinción todavía se basa en una razón puramente económica. El rendimiento y la explotación que se puede sacar de las cuestiones científicas con respecto a la de las humanidades, porque como en las humanidades pues todos somos seres humanos, pues mira, eso ya viene de serie y no, pues si te gusta la filosofía, pues vete a por ella y si no, pues de ahí no sacas dinero. Eso es básicamente lo que yo percibo. Sin embargo, mi comentario es una pequeña ventana abierta a la esperanza o al camino de la felicidad que decía Ricardo, porque gracias a la incorporación de las tecnologías, pues hoy podemos desarrollar proyectos como los que nos ha expuesto Mónica de recuperación de lenguas indígenas. Está hoy muy vivo el concepto de diversidad cultural, diversidad de las expresiones, muy enfocado a temas artísticos, pero tiene que ver con el ser humano y con el desarrollo del ser humano en sociedad. O la realidad que se produce ahora mismo en el ámbito académico científico de esa necesidad de convivencia de áreas de especialidad, como por ejemplo las llamadas humanidades digitales, donde hace falta que convivan programadores informáticos con filólogos o gente que sepa, pues tenga capacidad para recuperar textos, donde haya una convivencia entre la literatura y el desarrollo web y todo esto. Entonces, el único lamento que tengo yo, a pesar de abrir de que exista esta ventana abierta a la esperanza, es la ralentización y la lentitud de implantación de una cosa que para mí es tan obvia como la necesidad de que convivan todas las disciplinas y que el ser humano es ser humano, sea informático y se dedica a STEM o sea filósofo. Y es imprescindible que el ser humano se conozca a sí mismo, conozca dónde está, como para que todo tenga un desarrollo pleno. Qué pena que todo tarde tanto en calar, ¿no? Pero bueno, yo espero que el futuro trace una senda un poco más próspera y esperanzadora en ese sentido. Espero que el número también creo que trabaja en esa área, o sea que bueno, una ventana al futuro. Gracias. Juan Manuel. Pues sí, trabajamos en el impulso y en mi caso incluso en el activismo. Sí, y mira, y hay una frase en este número que dice: los impactos de la investigación STEM pueden ser más tangibles, contabilizables e incluso cercanos a los negocios, pero eso no los hace más valiosos. La historia de la humanidad y el progreso de la humanidad se ha construido por la capacidad de los humanos para desarrollar las herramientas, pero también por la conjunción de que han sido capaces de reflexionar sobre el uso que había que darles a esas herramientas y para qué pensar e idear herramientas.
no puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Puedo sobre lo que acabas de decir, no sé cómo te llamas, disculpa. Yo creo que la cultura se defiende también sin ingenuidades y para que exista una fuerte cultura hace falta que existan empresas y que exista tecnología que puedan construir economía dentro de ese marco. Cuando hablábamos antes os decía que la inteligencia artificial habla idiomas, es porque si tú le metes a una máquina como las nuestras artículos científicos que lo que muestran es cómo se desarrolla, por ejemplo, un tipo de neoplasia o de cáncer en una población de Estados Unidos, intentas utilizarlos para predecir cómo va a funcionar eso mismo en Dinamarca, no funciona. Y eso ha ocurrido. Por tanto, dentro del idioma, que es donde vive la cultura y donde, digamos, es el modo en el que está escritas las cosas, hemos de hacer economía. Porque si no, estaremos siempre en este diálogo un poco pesimista y tristón de que las cosas deberían ser de otra manera, hay alguien que domina, pero es cierto que la economía y sobre todo ahora, es código que creamos personas para generar efectos sobre otras personas. Por tanto, ese efecto es dominación, y si os acordáis de Metrópolis y Fritz Lang y de tiempos modernos, pues la visión de la industrialización era igual. Estamos en una situación parecida y yo creo que hay que crear economía en los lugares no centralizada. Hay una posibilidad para crear inteligencia artificial en español, para hacer empresas que lo hagan, para hacer empresas que sean capaces de utilizar ese ámbito, que creo que afecta a casi 600 millones de personas, para desarrollar recursos que después nos hacen ricos en muchos sentidos y que se pueden invertir en muchas partes. Bueno, pues esos aplausos son casi los aplausos finales. Solo recordar que tenemos una llamada permanente a colaboraciones en Telos, que se actualiza 2 veces por semana en la web, y que simplemente hay que tener estupendas ideas para publicar. Ahora tenemos un refresco para compartir con los muchos autores que hay hoy aquí, pero a las 9 tenemos que salir. Laura, pues entonces... gracias.